esta materia es bastante técnica, hay muchas palabras, traducciones y mucha riqueza hay en esta parte del Instituto Bíblico Casa de Oración Argentina. Él se revela, la revelación se revela, valga la redundancia, se comunica, mejor dicho, a través de dos formas principales. La primera, por obras poderosas. Dios se ha manifestado a su pueblo de una forma poderosa y también a través de su obra poderosa, que es la creación. Para esto vamos a tomar Eclesiastés, que lo voy a leer yo aquí en la versión clásica, Reina Valera 1960. Después voy a estar sorprendiendo a algunos, como les dije vez pasada, para que puedan leer y puedan ir desarrollando la lectura. Algunos sé que están bien ejercitados en las lecturas, otros tienen que mejorar su dicción, su alocución, y este es un buen momento para hacerlo, ¿no? Así que vamos a Eclesiastés 8, 14 al 17 inclusive. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes suceden cosas como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo, esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo, pues, dediqué mi corazón a conocer sabiduría, a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto, dice el 17, la obra de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. El Señor se manifiesta a través de su obra. El sabio está diciendo, por más que trate de entender aún inclusive la maravillosa obra del Señor, no le alcanza, no le da la cabeza, como decimos nosotros vulgarmente, para comprender la obra de Dios. En estos últimos tiempos, científicos argentinos que estuvieron ahí en el Mar del Plata y estuvieron sondeando, buceando a 4.000 metros de profundidad y viendo la vida, ¿no? La vida que hay hacia abajo y descubriendo inclusive hoy, a esta altura de la existencia humana, descubriendo cosas que aún ni conocían. Por eso dice Romanos 1:20, vos anotate los versículos, porque las cosas invisibles de él, o sea, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, todo lo que vemos en el pensamiento hebreo, dice, cuando el Señor dice que de lo que no se ve se hizo todo, ¿no? De lo que no se veía se hizo todo lo visible. Y habla de su boca, de su voz, de su palabra hizo todo, sea la luz y fue la luz. O sea, las cosas invisibles de él. Hay una versión muy antigua, no sé si lo he mencionado, que dice en Bereshit, en Génesis, Bereshit número 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el pensamiento hebreo es, en el principio crió Dios. Cuando habla uno de criar, habla de tener tener un hijo, ¿no? O un ser vivo y criarlo, ¿no? En este caso, Dios ya en su corazón ya estaba la creación. O sea que solo soltó la palabra y fue materia. Entonces, vemos que todo fue creado maravillosamente y Él se revela, la revelación divina está registrada en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, que vamos a ir viendo qué es esa palabra. De dos formas se revela, a través de su obra poderosa, de sus obras poderosas. Y segundo, Él se revela por la palabra profética, por la palabra profética. Y para eso vamos a Segunda de Pedro,
Y ahí sí voy a estar pidiendo, a ver a quién tenemos por allí, segunda de Pedro. Tengo ahí Sharon Acosta, si puede, por favor, leer segunda de Pedro 1:19. Así que todos tienen que estar atentos porque en cualquier momento te nombro y tenés que leer y esto va con puntuación. Segunda de Pedro 1:19. A ver, amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Muchas gracias, Sharon. Dice la versión Biblia Lenguaje Sencillo, que la recurro mucho a ella, dice, por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a este mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Tremendo, ¿no? Ellos encontraron en las Escrituras el testimonio claro de Cristo, y esto lo encontramos en Juan capítulo 5. Le voy a pedir al esposo de Natalia Álvarez, ahí no, se me fue el nombre, ahí presentate. Juan 5, 39, 40. Juan 5, 39, 40. Juan 5. 39, 40. 5, 39. Perdón, ¿5 o 15? Juan 5. Juan 5, 39. ¿Se lo encontraste? Ahí está. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Perfecto. ¿Tu nombre? Cristian. Cristian, gracias, Cristian. Es que tengo las imágenes, achiqué la cámara, la pantalla, y tengo muy chiquitas las caritas, así que no te reconocí, Cristian. Juan 5, 39 al 40. Ahí vamos. Dice esta versión, ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. O sea, los líderes religiosos sabían lo que decía las Escrituras, en ese tiempo el Tanaj, pero no aplicaban sus palabras a la vida diaria. Conocían las enseñanzas de las Escrituras, pero no quisieron reconocer al Mesías que las Escrituras estaba señalando. Conocían las leyes, pero no aceptaron, ni reconocieron, ni vieron al Salvador. Y Pablo lo confirma en Romanos 3:21. Romanos 3:21. Le voy a pedir a Alicia Pereira si puede leer. Romanos 3:21. Bendiciones, pastor. Bendiciones, Alicia. 3:21. Pero Sí. ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pastor, el micrófono. Ahí retomo. Gracias. Puede fallar, dijo alguien. Si pueden silenciar sus micros, porque creo que lo están grabando, para que después lo vuelvan a escuchar sin interrupción. Aparte de la ley, dice la versión Biblia, el lenguaje sencillo, la Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Es una declaración fuerte, interesante. Dice, aparte de la ley no puede salvarnos. La ley es como un espejo. La ley es como el semáforo, ¿no? Que vos vas cruzando y te dice amarillo, ya sabés que tenés que parar.
Y si pasaste en rojo, listo, ya sabes que infringiste esa marca, esa regla, esa ley. Pero Dios ha revelado la justicia que puede salvarnos aparte de la ley. La ley requería una justicia y solo Dios pudo hacer justicia y justificarnos. Y esta es la esencia del plan de salvación a través de Jesús en el Monte Calvario. Es una salvación que se ofrece aparte de la ley, aparte de nuestra propia ganancia y merecimiento, porque también nosotros somos ley en nosotros mismos, en el sentido de que a veces pretendemos ganar la salvación por méritos propios y nunca va a ser así. Nunca vamos a alcanzar el estándar de Cristo, de lo que Él hizo. Por más sacrificio que nosotros hagamos, no alcanza para salvarnos. Solo Cristo salva. En los días del Señor hubo escuelas rabínicas que tenían su propia interpretación de la palabra y rivalizaban. O sea que esto no es nuevo. Hoy pasa en el ámbito cristiano, donde hay diferentes posturas y diferentes conceptos y ahí se andan agarrando en el Facebook, ¿no? Pero Jesús, en cambio, apeló directamente a las Escrituras en la controversia para determinar la verdad. Hoy, anteriormente, el pastor Daniel estaba haciendo una apologética, ¿no? Estaba dando la verdad y desenmascarando la mentira. ¿Para qué? Para contender ardientemente en defensa de la fe. O sea, eso es algo que nosotros debemos tener en claro como cristianos, que para eso es necesario capacitarse, estudiar, ¿no? Aunque algunos digan que el seminario es del diablo y todo, que la letra mata y todas esas cosas, ustedes hagan caso omiso a eso y estudiemos juntos la palabra de Dios. Jesús tenía un alto concepto del Antiguo Testamento en sus usos y costumbres, lo que estamos viendo, al otorgarle autoridad divina y citar cada una de las divisiones de la ley, los profetas y los salmos. Y me gustaría que alguien me ayude. A ver, Rodrigo Tomás, si podés leer Lucas 24:44. Hay un texto que a veces lo leemos rápido, ¿no? Y lo pasamos muy rapidito, pero tiene una profundidad que casualmente apuntala y basamenta lo que estamos viendo con respecto a la ley, con respecto a la Torá y el Tanaj. A ver, Lucas 24:44. Amén. Luego les dijo: esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes, que todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, los libros de los profetas y en los salmos tiene que cumplirse. Excelente. Gracias, Rodrigo. Bien. Dice la versión Reina Valera, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, 1, los profetas, 2, los salmos, 3. Voy a tratar, a ver si me sale, de mostrarles, compartirles esto. Disculpe, pastor, Dios lo Sí. bendiga, buenas noches. Está con la cámara apagada. A ver, gracias. No, porque quise compartir, a ver, aguárdame. Ahí está, ahí me ven. Igual no hay mucho para ver, pero ahí va. Lo importante es que escuchen. Ahí va. Aguárdenme un segundito que quiero compartir una pantalla para ser un poquito más didáctico. A ver. Sí. No, ese no es. Bueno, se los mando después por el grupo para que lo puedan tener, ¿sí? Lo que es el Tanaj, que es esa palabrita que venimos pronunciando, se escribe, si estás ahí anotando, T de Tilo, A de Ana, N de nariz, A de Ana otra vez y J de Jorge. El Tanaj, esa es una palabra compuesta, es un anagrama, consta de 3 compendios distintos de escritos
cuyas iniciales en hebreo constituye el acronismo que da el nombre Tanaj. La primera palabra es Torah, así como suena como Torah, pero Torah, acento en la A, algunos le colocan la H final, Torah, que significa la ley. La segunda palabra cuya inicial se usa para escribir Tanaj es Nevihim, con B corta y doble I, M final, Nevihim. Quería compartirles la pantalla, pero bueno, no me salió. ¿Qué significa Nevihim? ¿Qué significa profetas o los profetas? Y la última es Ketuvim, con K de kilo, Ketuvim, B corta y M final. Ketuvim, se dice Ketuvim, que significa los escritos. Entonces, dicho esto, que es la palabra primera que vimos, se deriva de estas tres palabritas, las iniciales, Torah, Nevihim, Ketuvim, completan, la palabra Tanaj. La Torah es ley o Pentateuco, se la conoce como Pentateuco, los 5 libros de Moisés, Nevihim, profetas, y Ketuvim, escritos o sapiensales, por ejemplo, proverbios, salmos, etc. Entonces ahí el Señor en Lucas 24:44 habla de esto, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, el Tanaj. El Señor acepta como verdaderos los relatos del Antiguo Testamento. Cuando hablamos del Antiguo Testamento es igual a Tanaj, ¿no? Habla acerca de Noé y el diluvio. Jesús habla en Mateo 24 acerca de Noé y el diluvio como un hecho concreto, no como un cuento de hadas ni como una historia, ¿no? Ficticia. Habla de Sodoma y Gomorra, Lucas 17:29, tomando con total autoridad la palabra del Antiguo Testamento, el Tanaj. También el Señor habla de Jonás, que vamos a tocar un poquitito, Jonás, Mateo 12:40, también habla de Salomón, Mateo 6:29, y también habla de la creación. Algunos son evolucionistas, nosotros somos como Jesús, creacionistas, Marcos 13:19. Dice Marcos, para avanzar, porque viene interesante y suculenta la lección, Marcos 1:14 al 15, ustedes lo leen en la versión clásica, yo lo leo en Biblia, lenguaje sencillo, dice de esta manera, Marcos 1:14 al 15, después de que metieron a Juan en la cárcel, Bautista, Jesús fue a la región de Galilea y allí anunciaba las buenas noticias, o sea, el Evangelio acerca de Dios. 15. Ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. Vuélvanse y crean en las buenas noticias. Es decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? El Maestro, el Señor, comprendió su misión a la luz de las profecías del Antiguo Testamento y hace uso de él para dar validez a su misión. Algo interesante, no me quiero meter en ese tema porque quizá, no sé si se ha dado o se va a dar en otro momento, cristología, ¿no? Cuando uno habla de cristología, Cristo hombre, el joven, el niño Jesús, tuvo que ir a la sinagoga, a la yeshiva, y aprender la Torá, y aprender él mismo, ¿no? Aprender las escrituras. ¿Cuánto más nosotros, no? Si el mismo Señor como hombre tuvo que aprenderla, y hace uso de él para dar validez a su misión. Sus palabras y sus obras, las palabras fiestas, vienen del hebreo Jai o Hag, J-A-G, J-A-G de gato. Por ejemplo, cuando se dice felices fiestas, se dice Hag Sameach. Usted, si alguno está acostumbrado a escuchar a los judíos, cuando hay fiesta dicen Hag Sameach, que significa felices fiestas. Se puede traducir como celebración o convocación a una asamblea, la Hag. La Hag es una reunión, en este caso una fiesta. Si entendemos totalmente las fiestas judías, podemos entender cómo son los tiempos hasta el día final.
Y vamos a desglosar esto un poquito, porque el Señor mismo respetó y mencionó, ¿no?, algunas de estas fiestas. Fiestas, Sal. Cuando Dios instituye esto por mandamiento para que el pueblo, creo que lo veíamos la vez pasada, para que el pueblo mantenga viva en su alma, en su corazón y en su mente la ley, la palabra de Dios, ¿no?, el Tanaj, ¿no?, los profetas y los escritos. Vamos a ver cuántos días tiene la semana. ¿Cuántas fiestas judías hay entonces? Bueno, ¿cuántos días de la semana tiene? ¿Cuántos días tiene la semana? Obviamente 7, lo sabemos. ¿Cuántas fiestas judías hay? 7. 7 en la Kabbalah judía significa la plenitud, ¿no? La perfección de la plenitud es el número 7. Ya en algún momento veremos numerología. Todas las fiestas judías están basadas en la idea de que debe existir una peregrinación, una peregrinación. ¿Se acuerdan? Híbrid, ¿no? Lo que significaba hebreo, ¿no? El que avanza, el que sale de un lugar para ir a otro, una peregrinación. Y debe de haber un viaje que finaliza o culmina ese viaje espiritual, si quieres, con un festejo. Como nosotros los goy, los gentiles, ¿no? Nosotros cuando llega fin de año, 31 de diciembre, celebramos. Y en la iglesia también celebramos la conclusión de un año, de las buenas y malas, como Dios nos ayudó, que se pudo concretar ciertas cosas, y bendecimos a Dios y alabamos a Dios. Bueno, de esta manera el judío, el hebreo, tiene sus fiestas establecidas por Dios. Y esa es la idea central de la palabra Hagen, con K, J-A-Gen, gato, G de gato, E-N. El hebreo y el pensamiento judío en cuanto a las fiestas, como marcaban los tiempos los judíos y cómo todo esto está relacionado con las fiestas judías, porque eso es lo que vamos a ver un poquito, porque es diferente el calendario judío al calendario nuestro o al calendario de otros países, ¿no? Las lunas llenas indican el inicio y el final de un mes judío. Esos son datos que por ahí capaz que se te pregunte en algún momento, ¿no? Las lunas llenas indican el inicio y el final de un mes judío. Y el calendario hebreo, voy despacio por las piedras porque estos son datos concretos, son técnicos. El calendario hebreo no está basado como nuestro calendario gregoriano solar. Y además está desfasado. Si queremos equiparar y comparar el calendario gregoriano, nuestro calendario solar, con el calendario lunar o sunilunar hebreo, no tiene nada que ver, ¿eh? El calendario hebreo marca un mes de 29.5 días. 29.5 días. Ya que su calendario está basado en 29.5 días, el año hebreo no tiene 365 días, sino que tiene 354. Y eso es una diferencia importante entre el calendario lunar de ellos y el calendario solar nuestro. De hecho, bueno, fue Gregorio el Pequeño, el Papa Gregorio Pequeño fue el que instaura el calendario nuestro gregoriano, y hay un mal cálculo, ahí se hizo, y hay como, no sé, 4 o 5 años a lo largo de 2000 años que se desfasan. Entonces, hay un desbarajuste allí que tuvieron que ver cómo lo solucionaban. Bueno, pero estamos con el calendario judío. En primer lugar, la fiesta, o en hebreo Hagen, o Hag, ¿qué es un Hag? Bueno, el término Hag se refiere en su uso más específico a una celebración solemne que implica peregrinación, implica gozo, un gozo comunitario en asamblea, implica ofrenda, regocijo ante el Dios eterno. Es decir, nosotros como cristianos, como la Iglesia de Jesucristo, muchas veces decimos que
entramos, vamos al culto, si querés, como le llaman algunos, o a la reunión, y es una fiesta espiritual, ¿no? Es un momento de regocijo, alabanza, adoración, un momento de recogimiento, un momento de introspección y un momento de oír la instrucción de Dios. Eso es el culto. Bueno, en cierta manera, el Hag es exactamente muy parecido, o lo que hacemos nosotros es muy parecido a lo que ellos hacen. Y proviene de una raíz hebrea, hug, como jugo, pero sin O, que denota la idea de girar en círculos, dar vueltas o incluso celebrar con danzas circulares. Uy, es tan rico esto. A veces, la danza es un tema para también hacer un seminario, ¿no? Sobre el tema de la danza. Pero cuando danza el judío, yo como les comenté en la clase anterior, la primera clase, yo vengo de un ministerio judío mesiánico y he aprendido muchas cosas. Bueno, ahí tenían un grupo de danza, etcétera. Y la danza no era como el cuerpo sentía el ritmo, ¿no? El cuerpo lo siente y baila, ¿no? Sino que cada movimiento tiene un significado y cada movimiento de brazo y de cuerpo está inclusive en algunos casos marcando alguna palabra hebrea que significa algo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una boda, ustedes van a ver en las películas que el novio está en el medio y alrededor danza la novia con varias doncellas, ¿no? Y eso tiene un significado maravilloso, ¿no? Que habla inclusive que la esposa es idónea y rodea al esposo, y muchas veces danza ella sola alrededor del esposo, como rodeándolo, ¿no? Así que estas fiestas tenían mucho de eso, de celebrar, de danzar, y esto tiene un eco profundo en las costumbres antiguas del pueblo de Israel, donde danzar en círculos durante celebraciones era una expresión tangible de alegría y comunión. Ustedes van a ver cómo se toman de las manos, cómo se juntan, cómo se separan, ¿no? Haciendo círculos. Tiene todo un significado maravilloso. Y qué lindo que sería que pudiéramos practicarlo, ¿no? En algún momento de celebración, tener esa danza santa, ¿no? Esa celebración majestuosa para el Señor, ¿no? Esto tiene un eco profundo en las costumbres antiguas del pueblo de Israel, donde danzar en círculos hablaba de comunión. Así un Hag no es simplemente un tiempo santo o apartado, ¿no? Sino un evento de participación activa y colectiva. Miren, nos estamos metiendo en el pensamiento judío, ¿no? Y es el pueblo de Dios también, ¿no? Y cómo a veces nosotros en nuestros cultos o nuestras reuniones, culto es una palabra un poco, ¿no?, que a veces peleo, pero en nuestras reuniones, en nuestras asambleas de adoración, el director de alabanza, levante su mano, hermano, ahí está el otro, duro como una momia, ¿no? O muévase un poquito, haga algo, ¿no? El grito de Hug, ¿no? Y entonces nos falta tanto entender lo que es la adoración en comunidad, ¿no? Porque uno adora al Señor cuando se está duchando, cuando está viajando, cuando está de camino, adora al Señor, hasta unos cantan también, pero es tan especial la asamblea, ¿no? La adoración en asamblea, y tenemos tanto por aprender del pueblo judío. Una celebración es una fiesta solemne, nunca deja de ser solemne. También se le puede llamar una convocación o, entre paréntesis, lo que significa asamblea. En griego es eclesia, ¿no? Es lo mismo que congregación, significa lo mismo en término hebreo, lo que hoy es una iglesia, un lugar de fiesta, de adoración. Las fiestas, porque no es solo una fiesta, ¿no? Las fiestas que ordenó Dios, el Señor, a Hashem, ¿no? El Creador, tiene aspectos muy importantes. Primero, todas las fiestas incluyen sacrificio o sacrificios. Segundo, todas fueron dadas en un solo lugar, en el Sinaí. Y tercero, todas incluyen peregrinaje. Y esto es, tienen que viajar, el judío tiene que viajar. El que adora, acuérdense lo que significa judío, ¿no? El que adora, el que alaba a Dios, ¿no? Tiene que viajar, no puede estar estático. Tiene que salir de donde vive, tiene que viajar a la casa de Dios o al templo de Dios, ¿no?
Por eso dice David, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Siempre habla de ir, ¿te das cuenta? Entonces es una fiesta. Y déjame hacer un paréntesis, ¿no? Porque un maestro de seminario, ¿no? Y que es un pastor siempre va a terminar predicando, ¿no? Pero ahí está. Nosotros el día de reunión tenemos que prepararnos nuestro corazón ya. No es tengo que ir a la iglesia, sino que quiero ir a la iglesia. Ya es un anhelo, ¿no? Llega viernes o como hoy, que es un día ya para algunos, sábados no trabajan algunos, otros sí, obviamente, pero ya es como un relax, ¿no? Ya empezás a prepararte para el día de reunión. Yo estoy preparándome y orando al Señor que la Santa Rosa pase de largo, ¿no? Que no nos afecte en nuestras reuniones. Pero es tan importante, ¿no? Preparar el corazón e ir a la casa de Dios. Pregunta, ¿cuándo es el inicio del año judío? Qué interesante pregunta, ¿no? De acuerdo a lo que establece la Biblia, las Escrituras o el Tanaj del Antiguo Testamento, y lo que se ha estudiado en otras materias, cuando salieron de Egipto, ese es el inicio. Ellos cuando salen de Egipto, que hacen su última cena, ¿no? Su Pesaj, su Pascua, y salen hacia la tierra prometida, primero hay que pasar por el desierto, ahí comienza el calendario. El calendario hebreo es lunar. Acuérdense que nuestro calendario es solar. Indican las formas distintas a las que nosotros vemos los tiempos. El calendario hebreo está tan coordinado con las lunas llenas que no solamente marca los meses, los años, las fiestas, y no solamente fiestas anuales, sino cada 7 años y aún cada 50 años el año de jubileo. Entonces, tenemos que entender que para el judío, según es la temporada y el mes, se amanece a las 5 a.m. y anochece hasta las 10 de la noche. Automáticamente las 12 partes. Le llaman horas. Pero estas 12 horas ya no son horas de 60 minutos, porque el día es mucho más largo. Como el día es mucho más largo, entonces las horas pueden llegar a ser hasta 75 minutos según nuestro reloj. O sea que nos vamos a volver locos tratando de entender cómo es el tiempo de ellos, cómo miden ellos los días, semanas, meses y años. Bueno, avanzamos. ¿Qué es el calendario hebreo? Bueno, el calendario judío o hebreo es un calendario lunisolar, creado y utilizado por el pueblo hebreo, y es lunar en que cada mes sigue las fases de la luna, y es solar porque los 12 meses del calendario siguen la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Saben ustedes que la Tierra orbita alrededor del Sol y va marcando los meses del año y las estaciones también, ¿no? Los meses del calendario hebreo siempre son de 29 o 30 días, siguiendo siempre, respetando el ciclo lunar. Al igual que con muchos sistemas del calendario, el calendario hebreo no se sincroniza del todo entre sus cálculos mensuales y anuales. Por lo tanto, con el tiempo, las estaciones y los meses no están sincronizados. Para adaptarse a esto, el calendario hebreo agrega un mes intercalado, como si faltara, ¿no?, más confusión, a 12 meses le agregan un mes más cada tanto, que ya veremos. La primera mitad del año, por ejemplo, del año 2023, es el año 5783, o sea que estaríamos al 5785 ahora, en el año 5785, según el calendario hebreo, el cual se ha calculado. 5.785 años ¿de qué? ¿Desde qué se cuenta? Bueno, ellos cuentan a partir de la creación de la tierra, tal como está registrado en la Biblia hebrea, el Tanaj. Hay una importancia especial en el uso tanto del sol como de la luna en el calendario hebreo. Cada luna y su ciclo son sumamente simbólicos y están ligados a las Escrituras. Sin embargo, el pueblo judío no confía en un calendario completamente lunar porque también se les mandó que guardaran todas las celebraciones de sus propias épocas.
Por lo tanto, la necesidad de un calendario que también siga al aparente movimiento del Sol, ¿no? Porque en realidad no se mueve el Sol, sino que se mueve la Tierra, ¿no? El calendario hebreo es un calendario lunisolar, como dijimos. Hay 12 o 13 meses en cada año y 7 días en la semana. Un nuevo día en el calendario hebreo comienza al atardecer. O sea, para nosotros comienza a las 12 de la noche, ¿no? 12:01, comenzó el sábado. Para ellos no. Para ellos comenzó el Shabbat, hoy que es viernes, comenzó cuando apareció la primera estrella. El sol se ocultó, cuando aparece la primera estrella comienza el día para ellos. Para nosotros no. Para ellos ahora, en este momento, es un nuevo día. Para nosotros todavía es viernes, ¿qué es viernes? Ñoquis, ¿no? 29, viernes 29. Cuando la Biblia describe en el libro de Génesis el primer día de la creación, en primer lugar va la tarde y después la mañana. Si vos abrís la Biblia en Génesis 1:1 y en adelante, obviamente, vas a ver que el primero que arranca es la tarde y después la mañana. Por eso el judío toma así. El día comienza a la tarde, no a la mañana. Cuando dice la Escritura que Jesús, el Señor, murió a la hora novena, por ejemplo, no se puede asegurar que fue exactamente a las 3 de la tarde, como muchas veces nos paramos y decimos, sí, aseguramos a las 3 de la tarde, pero la verdad es bastante complejo dar con la hora exacta. Así que es importante entender esto, ya que como lo veían ellos, entonces esta idea en general de las 12 partes del día para el judío tiene diferencia con nuestro horario. Y acá me meto un poquitito en una cuestión que a veces alguno lo ha pensado, alguno no se ha percatado, otros se van a dar cuenta ahora. La importancia de la gran señal. ¿Alguien se recuerda? Y me pregunto si alguno tiene la respuesta, puede abrir el micrófono y contestar. ¿Cuál es la señal que dio el Señor Jesús de que Él era el Mesías? ¿Cuál fue la gran señal? Por ahí es un poco capciosa la pregunta, a ver si alguno... la señal de que Él era el Mesías. No. Cuando Él estaba aquí en la tierra, ¿no? Cuando estaba ahí hablando con los fariseos, con los saduceos, con sus discípulos, con la gente. Habla de una gran señal. De que Él Cuando Dios le dice, es hijo, que él dijo amado. Claro, en realidad la pregunta va dirigida... Él habla de una señal y se lo dice a los fariseos, que eran incrédulos, ¿no? Que no creían, ¿no? Dice, La señal de Jonás. antes que fuese Abraham, yo soy. Ahí creo que está Belén Sarabia, esa fue la respuesta, la señal de Jonás. Entonces, el Señor toma, fíjate, que toma el Tanaj, ¿no? Toma los profetas menores, Jonas, ¿no? Jonás. Y habla de Jonás. Entonces, porque aún a veces en la escuelita dominical que se enseña, ponen la ballenita, la maestra, y se lo traga, ¿no? Y vino un pez gigante y se lo tragó. A veces parecía como un cuento de Blancanieves, ¿no? Pero no, Jesús está diciendo, no, muchachos, eso pasó. Y así como pasó con Jonás, va a pasar conmigo. Esa es la señal. Exacto, Mateo 16. Ahora, es de extrañar, y esto tiene que ver con el ámbito espiritual, ¿no? Es de extrañar que Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo de la creación y el enemigo del acérrimo de la iglesia, quisiera negar que Cristo era el Mesías. Es de extrañar que Satanás trate de, como decimos aquí en Argentina, de embarrar la cancha y decir, no, este no es el Mesías. ¿Es de extrañar? ¿Sí o no? No, claro que no. No, porque Satanás es el padre de la mentira, ¿no? No es de extrañar que él procurara relegar la historia de Jonás y el gran pez a una leyenda, a un mito simbólico y supersticioso, porque déjame decirte,
He sabido de institutos bíblicos y seminarios donde se han metido a estudiar hermosos cristianos con una fe puesta en el Señor, y cuando salen del seminario no creen en nada. Todo esto es simbólico, no, hablo de otra cosa, ya parecemos casi, no sé, ateos, ¿no? O gnósticos. Porque no, lo de Jonás fue algo simbólico, ¿no? No. Y lo muestran como una superstición. Ahora, si este milagro nunca ocurrió, entonces, ¿por qué Jesús lo dijo? Entonces, ¿por qué el Señor da esa señal, ¿no? Basada completamente en esto. Y no es nada más que una alegoría hueca y sin sentido, si realmente esto es una superstición o un simbolismo. Consideremos lo que está en juego en la declaración del Señor, y lo voy a leer aquí en Mateo 12:39, si querés encender, busca tu Biblia, 12:39 al 40. ¿Todavía estamos allí? Sí, ¿no? ¿Se achicó el número o sigue? No sé cómo va esto. Vamos bien. Mateo 12:39 al 40. Él respondió y les dijo, ¿quién? El Señor. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, anoten esto, o marquen ahí en su Biblia de batalla, como siempre digo, con el resaltador, 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, cuando uno llega a Semana Santa, ¿no? Ahora ya ni se respeta nada. En mi época no se podía ni silbar ni poner música, ¿no? Era Semana Santa, ¿no? Pero pasaba el viernes, Jesús moría el viernes, ¿no? Y el domingo resucitaba. Y todo, como tradición lo hemos tomado así. Después cuando empezás a sacar cuenta no te da 3 días. No, ni 3 días ni 3 noches. O sea, creo no llega, no sé, no cuántas horas del viernes al domingo, ¿no? Según si muere a la tarde y todo eso. Jesús coloca toda su identidad, porque va en juego, por eso es importante analizarlo, y el propósito del IBCO, como le dije al principio, es que cada estudiante siga indagando, siga estudiando e investigando y preguntando. Y aprendemos juntos, como les dije también al principio. El Señor Jesús colocó toda su identidad en conexión con su señal, que es la señal de Jonás. Si fracasó en su única señal, porque es la única señal que el Señor establece, entonces, si fracasó, Él no es nuestro Salvador. Y nada de lo que dijo podría ser confiable. Cae todo, ¿no? Realmente, si su profecía de esta señal fracasaba, entonces sería considerado un falso profeta. Sería un fraude y no debería ser seguido, y la humanidad no tendría Salvador. Qué tremendo, ¿no? Qué patético sería si esto fuese así. Ahora, no confunda el hecho del evento de la resurrección como la señal, con la pregunta de cuánto tiempo, el lapso preciso. Él estaría en la tumba antes de que sucediera su resurrección, y esto es la prueba de su señal. 3 días y 3 noches. Si sacamos cuenta de nuestro calendario, no cierra. Entonces algo está fallando. Vamos a desglosarlo. El día de la muerte de Cristo. Calendario hebreo. Cristo fue crucificado el 14 de Nisan, o sea, entre marzo y abril, perdón. Ahora vamos a ver el calendario si nos da el tiempo. Cristo fue crucificado el 14 de Nisan, entre marzo y abril. El día de preparación para el gran día del Shabbat, el día del reposo, que es el día 15 de Nisan. La expresión 3 días y 3 noches era una forma idiomática de expresar el tiempo en el contexto oriental. Por eso, cuando se estudia hermenéutica, se estudia esto, ¿no? El uso de las costumbres de aquel tiempo, los hebraísmos, ¿no? Los tipos. Entonces, por eso es interesante estudiar esa materia, para no occidentalizarlo tanto, ¿no? Porque es un pensamiento oriental. Día y noche.
El tiempo desde la muerte de Cristo hasta su resurrección incluye los parciales de día y noche, es decir, un día parcial en miércoles, o sea, Cristo muere un miércoles, un día completo el jueves, o sea, miércoles a la tarde comienza el día hasta el otro jueves y otro día completo del jueves al viernes, seguido del Pesaj, que se celebraba el Shabbat. Así Cristo muere en un miércoles y su resurrección es un día de reposo, un Shabbat. El tercer día, vamos a ver, la resurrección de Cristo ocurre en el tercer día según la cuenta judía, que en ese momento era Shabbat, día de reposo. Contar 3 días y 3 noches. Vamos a tratar, si lo pueden escribir para entenderlo. Yo sé que puede sonar como chino básico, pero al repasarlo y investigar te vas a dar cuenta. La cuenta de los días se realiza de la siguiente manera. Pongan un puntito. Miércoles, noche 1. Repito, miércoles, entre paréntesis, noche, 2 puntos, noche 1. Otro puntito abajo, jueves, día 1. Otro puntito abajo, jueves, entre paréntesis, noche, 2 puntos, noche 2. Otro punto abajo, viernes, entre paréntesis, día, 2 puntos, día 2. Punto abajo, viernes, entre paréntesis, noche. 2 puntos, noche 3. Y por último, Shabbat o sábado, entre paréntesis, día, 2 puntos, día 3. Ahí te da 3 noches y 3 días. Y se cumple al pie de la letra lo que el Señor dijo y prometió. Claro, tratamos de entenderlo con un pensamiento, de aquí, ¿no? Occidental y no encaja. La idea general de las lunas define los tiempos para el judío. Cuando la luna es llena, finaliza el mes o inicia el mes. Cuando la luna está llena, comienza o termina el mes. En resumen, con estos 4 aspectos tenemos lo siguiente. Para repasar. Primero, para el judío el mes tiene 29.5 días, 354 días al año y 12 meses, pero en ocasiones puede tener 13 meses dependiendo las lunas llenas de ese año. Anoten, como diría un famoso humorista, Anita anota. Primer día, ponen, primer día. Repito, primer día de la semana. Y les voy a poner ahí sí me va a salir. Les voy a poner un videito cortito para que ustedes escuchen la pronunciación. Ahí va, ¿eh? Me avisan si se escucha bien. Bienvenidos a otra clase de hebreo con Avia. Y hoy vamos a hablar de los días de la semana en hebreo. Empezamos con la palabra Yom. Yom significa día. Yom Echad, Arbe Yamim. Yom Yamim. Muy bien, y ahora, cuando ya saben eso, podemos seguir. Empezamos por Yom Rishon. Yom Rishon es el comienzo de la semana. Aquí en Israel, sí trabajamos en Yom Rishon, en el domingo, y para nosotros es el comienzo de la semana. Luego, Yom Sheni. Yom Shlishi, Yom Revi'i, Yom Hamishi, Yom Shishi, que ya es el fin de semana aquí en Israel y la mayoría de la gente no trabaja, y Yom Shabbat. Shabbat es sábado, muy parecido a la palabra en español, ¿no? Shabbat, sábado. Y aquí tenemos todos los días de la semana. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Revi'i, Hamishi, Shishi, Shabbat. Creo que practiquen mucho. Y antes que se van, un ejercicio. ¿Qué día es en hebreo? Tov meod, Yom Rishon. ¿Y este día? Tov meod, Yom Sheni. ¿Y este? Yom Revi'i. ¿Y este? Shabbat. Ani ohevet et Yom Shabbat. איזה יום?
Bien, ¿se pudo escuchar? Sí, ¿no? Sí, ponen una manito. Ahí estamos, perfecto. Entonces, repasamos. Primer día de la semana, Yom Rishon. A ver cómo se escribe. Y a ver si puedo compartir la pantalla, así lo pueden sacar. A ver, aguarden un segundito. Ahí vamos. ¿Se ve la pantalla? ¿Sale? ¿Lo pueden ver? Liliana, ¿se ve? Sí. Liliana Weber, ¿se ve? Perfecto. Bueno, entonces, acá está. Yom Rishon, que significa cabeza o principio. Cabeza o principio. Yom Rishon, que sería el día domingo. Ahí lo tenés. Igual después te voy a compartir el videito ahí en el grupo de IBCO para que lo puedas repasar. Segundo día, lunes, Yom, acuérdense que Yom significa día, Sheni, que es segundo, Sheni significa segundo. El tercer día es día martes, Yom Lishi, que significa tercero, ahí está. Cuarto día, día miércoles, Yom Revihi, cuarto, y Revihi significa cuarto. El quinto día, jueves, es Yom Yamishi. Yamishi significa quinto. El sexto día es Yom Shishi. Shishi significa sexto. Y por último, el séptimo día es Yom Shabbat. Shabbat significa descanso y adoración. También significa parar de trabajar. Perfecto. Ahí estamos. Días de la semana. Días de la semana. A ver, quiero darle otro videito chiquitito, cortito, que también nos ilumina un poquito más. Ahí va. ¿Sabías que el calendario hebreo es lunisolar? Eso quiere decir que los primeros minutos de un día no son cuando sale el sol, sino cuando cae la noche. Esto es porque en el primer libro de la Torá dice que Dios creó primero la noche y luego el día. Así que para el pueblo judío, un día empieza con la llegada de la noche, no con la salida del sol. Otros calendarios lunisolares son el budista, el hindú, el chino y el tibetano. Los nombres de los meses del calendario hebreo son nombres acadios que se adoptaron de la época del exilio en Babilonia, es decir, hace 2400 años. Por ejemplo, el mes de Adar viene del acadio Adaru, que significa nublado. O el mes de Shvat viene del acadio Sabato, que significa lluvia con fuerza, haciendo referencia a las lluvias recurrentes durante este mes. Interesante, ¿no? ¿Sabías que en el calendario hebreo hay 4 años nuevos? El primero se encuentra ubicado en el mes de Nisan y tiene que ver con la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El segundo se festejaba el 1 de Elul y hace referencia a las ofrendas animales que se hacían en el templo. Actualmente, este cambio de siglo ya no se festeja por el simple hecho de que ya no existe el templo construido. También tenemos Rosh Hashanah, que se festeja el 1 de Tishrei, festividad que normalmente coincide con el mes noveno del calendario gregoriano. Y finalmente Tu Bishvat, el año nuevo de los árboles, de las frutas y verduras, de los cereales y cosechas, de todo tipo de vegetación. Este año nuevo celebra un año nuevo de la naturaleza. El año judío regular cuenta con 12 meses, dentro de los cuales 6 meses tienen 29 días y los otros 6 tienen 30 días, por lo que en resumen, el año judío está conformado por 354 días. Sin embargo, una vez cada 3 años se lleva a cabo un año bisiesto, es decir, un año de 13 meses. Según la tradición judía, el mes más triste para el pueblo judío es Ab, que es el 5.º mes, ya que en esta fecha coinciden grandes tragedias en la historia del pueblo judío, como la destrucción del templo de Jerusalén, primero por los babilonios y luego por los romanos. En el judaísmo, es muy importante que las 3 festividades mencionadas en la Torá se lleven a cabo en ciertas estaciones del año. Pesaj debe de festejarse en primavera, Sukkot en otoño y Shavuot en verano. Cada vez que quieras saber en qué año va el calendario judío, lo único que tienes que hacer
es sumarle 3.760 años al calendario gregoriano. Por ejemplo, si estamos en el año 2018, súmale 3.760 años, por lo que te da 5.778 años. O sea que el calendario judío se encuentra en el año 5.778. Bien, esto creo que nos trae un poquito, nos clarifica un poquito más, ¿no? Actualmente, en agosto, estamos en agosto 2025, ¿sí? Hoy termina, ya esta semana termina. Hoy es 5 de Elul del año judío del año 5785. El mes actual es Elul, el último año del mes judío. O sea, para ellos es como si fuese diciembre, agosto es como diciembre, lo que es diciembre para nosotros, que comenzó en octubre del 2024 y finaliza en septiembre del 2025. En octubre comenzó el año. El calendario judío se basa en la creación del mundo y Rosh Hashanah es el año nuevo judío. Noche de lunes 22 de septiembre es el año judío, ahora dentro de poquito, del mes Tishrei del 2025. Marca el comienzo de un nuevo año. Por lo tanto, el año 5785 se refiere a que han transcurrido esa cantidad de años desde la fecha en que la tradición judía considera como el día que Dios creó todo, así literalmente. Entonces, hacemos un repaso y vamos a hacer la misma dinámica. Voy a tratar de compartir en la pantalla para que ustedes puedan verlo. Después el material lo voy a pasar igual al grupo, ¿eh? Así tienen todo. Ahí vamos. ¿Lo ven? Así sale. Perfecto. Primer mes del año es Nisan. Nisan, que significa retoño o primer brote, entre marzo y abril. Segundo mes del año, Iyar, o mes de la sanación, entre abril y mayo. Tercer mes, Sivan, que significa el tiempo del sol ardiente, entre mayo y junio. Cuarto mes del año, Tamuz, calor, significa calor, entre junio y julio. Quinto mes, Av, que conocemos esa palabra, ¿no? Significa padre, entre julio y agosto. Sexto mes, Elul, que quiere decir yo soy de mi amado y mi amado es mío, entre agosto y septiembre. Es un mes de mucha festividad y mucha espiritualidad. Séptimo mes, Tishri, que significa cabeza de año, septiembre y octubre de nuestro calendario. Octavo mes, ya vamos terminando la clase, es Van, la octava luna, entre octubre y noviembre. Y noveno, Kislev, que significa confianza y fortaleza interior. Esta palabra aparece Kislev en Job 31:24, un texto muy hermoso y muy comprometedor, que dice, si hubiera puesto en el oro mi Kisli, o sea, Kisli significa confianza, y le hubiera dicho al oro refinado, tú eres mi seguridad. Tremendo, ¿no, Job? Kisli, es el noveno mes. Décimo mes, Tebet, bueno o mejor, entre diciembre y enero. Mes 11, Sebat, entre enero y febrero. Sebat significa golpe de tormenta. Y el último mes, 12, Adar. Yo trabajé en una empresa varios años que se llamaba así, Adar, era judío. Fuerza y poder, significa fuerza y poder, entre febrero y marzo. Y cuando el año requiere de un 13º mes, se extiende y le llaman Adar segundo. Perfecto. Entonces, las 7 fiestas judías establecidas por Dios inicia el 14 de Nisan con la fiesta de la Pascua, el Pesaj, al inicio de la primavera. Bien, conclusión. Los usos y costumbres judías y de Israel son para conocer la obra y trabajo que hizo Dios con su pueblo en la antigüedad, para dirigirnos, llevarnos, vamos caminando, vamos transitando hacia el Mesías, los tiempos que estamos viviendo hoy.
Y nosotros ya estamos esperando al Mesías, ya estamos esperando al Cristo, a Jesús, por segunda vez. Ellos todavía siguen esperando por primera vez, que eso en la escatología se verá. Así que bueno, mis amados, esto fue la clase de hoy. Concluimos con el tema, la introducción, usos y costumbres judías. Si Dios permite, ya la próxima clase será la Torá. Así que preparemos nuestros corazones para recibir la instrucción del Señor. Así que les saludo, les bendigo, les abrazo. Si el Señor no dice otra cosa, el próximo viernes aquí estaremos junto a ustedes. Que el Señor les bendiga, mis amados. Salúdense, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, bendiciones a todos.